Noches tengan todos ustedes. Como cada sesión es un honor para mí darle la bienvenida a estas reuniones tan importantes que tenemos por parte de nuestra querida agrupación mexicana para el estudio de la hematología. Y como todos ustedes saben, el día 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad, que pues es un desafío global y además es un llamado urgente para la prevención y el cuidado de la salud. Por eso el día de hoy pues decidimos llevar a cabo esta sesión tan importante relacionada a la nutrición clínica. Para ello, bueno, y también no nada más hablar de la obesidad, sino también de la desnutrición en hematología. Para ello tenemos hoy tres grandes profesores, dos profesoras internacionales, un profesor nacional, y los tres pues les agradecemos el que estén el día de hoy con esta sesión, y qué mejor que sea coordinada por un gran hematólogo y gran amigo, el doctor Pedro Zárate, quien como también todos ustedes saben, él es secretario de nuestra agrupación. Y bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Pedro Zárate, quien va a coordinar esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a la doctora Ángeles del Campo la presentación de un servidor, Pedro Zárate, y me reitero a la bienvenida a todos ustedes a esta sesión ordinaria con un tema muy importante, muy interesante para toda la comunidad hematológica nacional e internacional, que es la nutrición clínica y la obesidad, enfocada al paciente hematológico principalmente. Primero que todo, vamos a recordarles que ya tenemos echado a andar nuestro curso de medicina hematológica basada en evidencias, que ya inició hace 2 sábados y todavía nos quedan 2 sábados más con casos clínicos en vivo, discutidos de diferentes temas de hematología por profesores nacionales e internacionales. Les invitamos a que se integren. Aquí está el código QR para que aprovechen estos 2 últimos sábados y saben que va a quedar on demand durante 3 meses para que sirva de consulta para pues, prepararse para el examen del consejo, los futuros hematólogos y de actualización continua para los hematólogos ya vigentes. También les recuerdo de la próxima sesión. Esta la vamos a llevar a cabo el próximo 26 de marzo. Va a estar participando el doctor Nitin Jan y el doctor Farah Ravandi de MD Anderson de Houston, Texas, con un tema muy interesante relacionado a los tratamientos actuales de la leucemia linfocítica crónica y de la leucemia de células peludas. También es un gusto para mí. Desde ayer ya está circulando en las redes sociales y nuestra página de internet el anuncio de nuestro próximo 66 Congreso Nacional de Hematología, que se va a llevar a cabo en el precioso puerto de Vallarta, Jalisco, del 15 al 18 de octubre. Está aquí el código QR para que ustedes puedan entrar o en la página web de la agrupación para ver el programa académico y todos los detalles para que pues nos acompañen, se vayan registrando y tengan en mente estas fechas y las vayan separando en su agenda personal. Voy a presentar primero el tema de nutrición clínica en hematología, recomendaciones para el diagnóstico y manejo de la desnutrición en pacientes hematológicos, que estará a cargo de la nutrióloga clínica Julia Marnadi, quien es una dietista clínica con experiencia en pacientes trasplantados y en pacientes que reciben inmunoterapia. Ella está integrada al equipo multidisciplinario para manejar pacientes hematológicos en el Centro Médico de la Universidad de Washington en Seattle. Y también ella es una profesora que apoya a los estudiantes de posgrado en la Universidad de Washington. Tiene una gran experiencia en la nutrición como prevención de problemas metabólicos. Va a compartir esta presentación con la nutrióloga clínica María Bayalik, quien ella es también dietista clínica con experiencia de muchos años en pacientes hematológicos
Ella estudió en la Universidad de Crimea de Ucrania y posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, en donde ha tenido una gran experiencia asistencial y académica en este tema de la desnutrición de pacientes hematológicos. Y en tercer lugar, él es conocido en nuestro país, doctor Juan Mauricio Vera Certuche, quien es internista, endocrinólogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, posteriormente con posgrados en medicina interna y endocrinología, avalado por la UNAM, y con actividad académica como profesor en la Universidad de Anáhuac del Norte, en Ciudad de México, y asistencial y clínica en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Les recuerdo para estar escuchando atentamente esta importante sesión, el canal 1 para el audio original y el canal 2 para la traducción. Al la sesión, descargar su constancia. Pueden ir elaborando, como ya ustedes saben, sus preguntas desde que inicia la primera presentación, irlas elaborando para que sirvan para nuestra mesa redonda de preguntas, comentarios con nuestros profesores invitados. Y les recordamos que nos apoyen ingresando con este código QR para que puedan responder la encuesta de calidad que tiene como único fin el mejorar el contenido académico de nuestras sesiones. Muchas gracias y dejo con ustedes en primer término a la doctora María Bayelic. Gracias por la amable invitación y por la oportunidad de estar aquí y por poder hablar de un tema tan importante, pero que a veces es omitido, como es el diagnóstico de la malnutrición o desnutrición en pacientes hematológicos, así como su manejo. No tenemos ninguna relación comercial ni ninguna, en realidad, conflicto de interés que divulgar. Antes de comenzar, aquí tenemos los principales objetivos de aprendizaje de esta presentación. Vamos a comenzar definiendo la desnutrición y comprendiendo su prevalencia en pacientes hematológicos. Después vamos a revisar cómo diagnosticar y documentar los padecimientos nutricionales. Después vamos a identificar factores principales que contribuyen a los requerimientos nutricionales de los pacientes y vamos a hablar de herramientas de tamizaje y nutrición, así como de métodos nutricionales para pacientes hematológicos. Me gustaría empezar por definir la desnutrición. Desnutrición es un estado en que hay una deficiencia o desequilibrio de energía, proteínas u otros nutrientes que llevan a eventos adversos con respecto a la composición corporal, su talla o su forma, así como resultados clínicos indeseados. Ahora tenemos básicamente varias etapas, que sería una, la desnutrición relacionada con inanición, la segunda, que es la con enfermedades crónicas, y la tercera, que es con lesiones agudas. Dentro de la inanición, vemos que hay una privación de los pacientes como aquellos que tienen la anorexia nerviosa o bien que tienen alguna dificultad para acceder a alimentos. Se caracteriza por una inflamación mínima o ninguna. Dentro de la nutrición crónica hay una respuesta a los cambios metabólicos persistente. Una lesión aguda, una enfermedad aguda o una desnutrición relacionada con una lesión, tenemos ya que hay una inflamación severa en pacientes, por ejemplo, traumatizados. Aquí hay más inflamación y hay descomposición muscular. Ahora, en los pacientes hematológicos típicamente vemos desnutrición por una enfermedad crónica que implica las dos, o sea, en realidad una parte importante de un proceso inflamatorio. Ahora que ya definimos la desnutrición y que hablamos de sus causas primarias, veamos más de cerca de qué forma impacta a los pacientes con malignidades hematológicas. La desnutrición afecta en varios desenlaces químicos, incluyendo la recuperación más lenta después de alguna terapia, también el riesgo de fracturas, de caídas, más estancia hospitalaria y sobre todo una mayor
reducción en la calidad de vida. La desnutrición es responsable del 10 al 20% de muertes relacionadas con cáncer, a menudo independientemente de la progresión tumoral. La investigación muestra que más del 70% de los pacientes oncológicos experimentan desnutrición que pasa sin ser diagnosticada. Los pacientes hematológicos, 30% en promedio o 40%, aunque son diagnosticados, siguen teniendo una tasa de diagnóstico de desnutrición de un 20%, y esto marca una gran brecha en nuestra comprensión para llegar a una buena intervención que nos permite llegar a un buen desenlace clínico y mejorar la calidad de vida del paciente. Diagnóstico de la desnutrición. Puede ser realmente un gran reto porque no hay un solo parámetro que baste para determinar o definir la desnutrición. Al cabo de los años, en Estados Unidos y en varios lugares, las organizaciones han ido tratando de crear tanto consensos como guías para estandarizar el proceso. Uno de los principales documentos es la Declaración de Consenso del 2012 de la Academia de Nutrición y Dietética, así como los criterios de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, que hablan de varios criterios que hay que considerar dentro de la desnutrición. Estos criterios son una ingesta de energía insuficiente, baja de peso no intencionada, reducción de la masa muscular y de la grasa subcutánea, acumulación de líquido y estado funcional reducido, incluyendo la fuerza de prehensión. Y bueno, pues todos estos son los criterios de Aspen, y 2 por lo menos de esta lista total de 6 tienen que estar presentes para que se considere que hay desnutrición. Esta diapositiva representa otra vez los criterios de la Aspen para diagnosticar la desnutrición. La evaluación de las 6 características difieren en cada etiología de la desnutrición. Por ejemplo, los dietistas utilizan criterios objetivos para medir la desnutrición en base a porcentajes específicos de ingesta de energía y de baja de peso. La evaluación de baja de peso considera hasta 3 meses de historial dietético y también desnutrición relacionada con alguna enfermedad, o hasta 1 año si estamos hablando de enfermedad crónica o de circunstancias sociales y ambientales que lleven a la desnutrición. Ahora, en cuanto a los criterios de la ingesta, una desnutrición moderada se diagnostica si la ingesta está por debajo del 75% de las necesidades estimadas, que puede llevar a severidad por arriba del 75%. El tiempo de evaluación varía, como se puede ver aquí. La emaciación muscular y la presentación de edema, por ejemplo, aparecen en el examen físico, que es un tanto subjetivo. Ahora, la Iniciativa de Liderazgo Global sobre Desnutrición, GLIM por sus siglas en inglés, ha desarrollado también una vía extensa para diagnosticar la desnutrición que incorpora las dos cosas, los criterios etiológicos y los fenotípicos. Los criterios fenotípicos incluyen la baja de peso no deliberada, un índice de masa corporal bajo y una masa muscular reducida o sarcopenia. Los criterios etiológicos incluyen la reducción de la ingesta, carga de enfermedad o inflamación que pueden ser agudas o crónicas. Para diagnosticar la desnutrición, en base a estos criterios de GLIM, el paciente tiene que tener por lo menos uno de los fenotípicos y uno de los criterios etiológicos. Además, a diagnosticar la desnutrición, GLIM también nos ayuda a etapificar la severidad de la desnutrición, ya sea como moderada o severa. Esto ha sido validado por una gran variedad de contextos clínicos, incluyendo terapia crítica. Queríamos señalar que los pacientes con malignidades hematológicas frecuentemente experimentan hipoalbuminemia, como es bien sabido. Sin embargo, la hipoalbuminemia no deberá de utilizarse aisladamente para evaluar el estatus nutricional de nuestros pacientes. Esto se debe a que la albúmina y la prealbúmina son negativas como proteínas si su síntesis reduce durante la inflamación por diferentes factores. Ahora, la prealbúmina y la albúmina sérica reflejan más el estado de inflamación. También me gustaría tomar unos momentos aquí para analizar el sesgo en el peso, en la atención, y cómo
esto afecta el diagnóstico y el tratamiento precisos de la desnutrición. El sesgo del peso se refiere a una serotipificación negativa. Son supuestos hechos por un paciente que vive con mucho dolor. El sesgo del peso está presente en la mayoría de los medios, la educación y, bueno, en los entornos de cuidados de la salud, y contribuyen a al subdiagnóstico de la desnutrición en estos pacientes. Debemos de suponer que los pacientes con mayor valor individual tienen una mayor ingesta nutricional que lleva a veces a omitir la desnutrición. Es importante enfatizar aquí que el índice de masa corporal no está incluido en los criterios de Aspen de desnutrición y que esto es tan solo uno de varios criterios dentro de la valoración de GLIM. La desnutrición puede ocurrir con cualquier peso y, de hecho, la razón indica que el sobrepeso de estos pacientes incluso hace que desarrollen la desnutrición más rápida por sus respuestas inflamatorias y por los desequilibrios relacionados con la adiposidad. Como proveedores sanitarios, tenemos que estar conscientes de nuestros propios sesgos potenciales para asegurarnos de que todos nuestros pacientes, sin importar su tamaño corporal, sean evaluados debidamente y tengan buenas intervenciones nutricionales. Ahora, tenemos varias estrategias para resolver el problema. Número 1, implementar un lenguaje apropiado y sensible con los pacientes. Número 2, enfocarnos en la salud y prevención de la desnutrición, no tanto en el peso corporal o el índice de masa corporal. Y número 3, trabajar en la autoconcientización de nuestros propios sesgos, porque muchas veces operan a un nivel subconsciente. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que llevan a la desnutrición en los pacientes hemato-oncológicos? Bueno, la desnutrición en esta población de pacientes es multifactorial y ocurre por una combinación de una disminución de las ingesta oral por toxicidades relacionadas con el esquema, una mala absorción de los nutrientes por la vía gastrointestinal o un aumento en las necesidades nutritivas por la malignidad o por el metabolismo. Y todo esto hace que se requieran intervenciones de proteínas y calorías para corregir la desnutrición. También quería yo señalarles que algunos de nuestros pacientes contribuyen, de hecho, a su propia desnutrición, pensando que van a combatir su propio cáncer a través de consumir ciertos alimentos que ellos determinan. Nosotros recomendamos en contra de todas las dietas que no estén respaldadas por evidencia clínica, y hasta donde hay nuestro mejor conocimiento, no se conoce de ninguna dieta que pueda ni evitar, ni curar, ni evitar la proliferación del cáncer. Así que hay que, en realidad, aconsejar a nuestros pacientes inmunocomprometidos de que utilicen una dieta neutropénica que es muy restrictiva. En el Centro Médico de Washington, nosotros guiamos a nuestros pacientes para que, en lugar de la dieta neutropénica, mejor utilicen la dieta inmunosupresión, que es menos restrictiva y que es la recomendación del Centro para Control de Enfermedades. La tabla de esta diapositiva compara las guías más liberales contra la dieta neutropénica, que es tan restrictiva. Ahora, muchos grupos han realmente cuestionado la eficacia de la dieta restrictiva. Yo solamente quería hablar de algunos de los puntos de la dieta neutropénica. El primer estudio fue llevado a cabo por Taggart en una población pediátrica, y los pacientes fueron aleatorizados para recibir una dieta común y corriente que incluía vegetales y verduras frescos. Y este estudio no encontró diferencia en la incidencia de infecciones en el torrente sanguíneo, enfermedad de injerto contra huésped grados 3 a 4 o 100 días de supervivencia en términos generales. Otro estudio se concentró en pacientes adultos y fue un estudio prospectivo aleatorizado, un estudio clínico con 46 pacientes trasplantados. Los resultados no mostraron diferencia en las tasas de infección entre la dieta habitual y los grupos con dieta neutropénica. Otra cosa interesante es que una revisión de 726 pacientes trasplantados mostró un aumento en la tasa de infecciones en el grupo que siguió la dieta neutropénica. Otro estudio se llevó a cabo por Boyle y colegas y fue un estudio retrospectivo en donde revisaron 400 pacientes trasplantados y encontraron una incidencia muy baja de enfermedades transmitidas por alimentos,
dentro del primer año únicamente post-trasplante en pacientes que consumían productos frescos y vegetales. En general, una revisión sistemática y un metaanálisis de estos y otros estudios no han mostrado evidencia de que apoye el uso de la dieta neutropénica, particularmente en pacientes inmunocomprometidos. Por eso nosotros aconsejamos a nuestros pacientes a que utilicen una dieta tendiente para la inmunosupresión, que sobre todo cuando se van a someter a trasplante de células madre, pero su duración va a variar dependiendo del tipo de trasplante y algunos otros medicamentos que reciban los pacientes. Pueden ver la guía en esta diapositiva. Ahora, en esta diapositiva les incluimos las ligas en realidad a las guías de la Universidad del Centro Médico de Washington, son las de la clase sobre seguridad alimentaria de Fred Hutch. Si ustedes desean obtener más información, pueden con mucho gusto consultarlas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para valorar a nuestros pacientes? Bueno, primero que nada comenzamos llevando a cabo un tamizaje nutricional. Este es el primer paso para determinar la terapia médica y nutricional. Se recomienda que todos los pacientes con malignidades hematológicas se sometan al tamizaje para desnutrición en base, desde el diagnóstico. Los pacientes que no tengan riesgo deberán de someterse a reevaluaciones de no riesgo nutricional cada semana. Los que tengan riesgo van a recibir una valoración nutricional detallada. Por lo general, no hay ninguna herramienta reconocida en todo el mundo para poder hacer el tamizaje. Las guías de la Asociación Europea de Metabolismo recomendó en el 2002 una herramienta que es su preferida, estas guías precisamente porque son eficaces, es útil y se puede utilizar en pacientes hospitalizados. Otras dos herramientas que utilizamos para nuestros pacientes hemato-oncológicos son la herramienta de tamizaje de desnutrición MST y la herramienta de tamizaje universal de desnutrición MUST. Entonces utilizamos los criterios de cada una de estas herramientas en la diapositiva. Después de un tamizaje positivo, la valoración ayuda a determinar desnutrición y a guiar la intervención. Primero, el dietista ve la ingesta dietética del paciente, valora los patrones básicos de consumo, evalúa alergias, intolerancias dietéticas y también vemos cuáles son los retos de accesibilidad del alimento. Después llevamos a cabo un examen físico complementario. Después de este examen, nuestra valoración nutricional es muy importante porque tomamos en cuenta también factores del estilo de vida, por ejemplo, salud mental. Pues sabemos qué tanto puede afectar, por ejemplo, la falta de apetito de nuestros pacientes, el poder cumplir con sus requerimientos nutricionales. Esta diapositiva viene un video que nos demuestra cómo hacer la valoración física. Por favor, utilicen el QR para evaluarlo si les interesa aprender más sobre este tema. Y ahora quisiera pasarle el micrófono a Julia, que nos va a guiar por los requerimientos de micro y macronutrientes y cuál es la estrategia para prevención y manejo de la desnutrición. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Para destacar la importancia de la valoración nutricional, vamos a hablar de un caso de estudio. El señor C es un masculino de 67 años con leucemia linfocítica crónica, programado para 5 ciclos de quimioterapia con R-EPOC. En el 2024 fue ingresado al Centro Médico de la Universidad de Washington por fiebre neutropénica. En base a la herramienta de tamizaje de desnutrición que les mostré, cumplió con 2 criterios: mal apetito y baja de peso, lo que le requirió de una valoración completa. En el segundo día le llevamos a cabo su valoración nutricional. No reveló ninguna alergia ni preferencia de alimentos. Sin embargo, había gran baja de apetito y estreñimiento que llevó a un 7.5% de baja de peso en 3 meses, de julio a octubre. Aunque su peso se estabilizó en el mes pasado y el examen físico nutricional reveló que había
emaciación muscular en las 100, la clavícula deltoides y el área de la pantorrilla, y una baja de grasa leve en el tríceps y el área orbitaria. Entonces, dada la pérdida de grasa y de músculo, el señor C se le pidió que se le manejara con proteínas y calorías más elevadas, a pesar de que tenía un índice de masa corporal normal para su edad. Durante su valoración nutricional recomendamos que hiciera varias comidas pequeñas en base a su preferencia y que también utilizara algunos suplementos. Después de que se resolvió, su situación fue dado de alta, después fue visto por nuestro dietista para ayudarle en el régimen para pacientes de alto riesgo. En aquel entonces estaba experimentando anorexia y heces sueltas. Pesaba 82 kilogramos y tenía una ingesta que estaba satisfaciendo 60% de sus necesidades calóricas y proteicas. Se le dio un estimulante del apetito, además de seguirle dando asesoría nutricional. El señor C fue reingresado a principios de diciembre para su cuarto ciclo de EPOC. A pesar de las intervenciones nutricionales, el señor C seguía bajando de peso. En este momento había bajado otro 5% de su peso corporal en tan solo un mes, y también otra vez estaba tratando de satisfacer el 60% de sus necesidades calóricas. Y bueno, se trató de corregir esta situación, pero el tema nos explica y nos muestra qué importante es valorar el estado nutricional de nuestros pacientes en forma estrecha durante y después del tratamiento de los pacientes. Si abordamos los problemas pronto e implementamos intervenciones precoces, esa desnutrición severa de proteínas y calorías se corrige rápidamente en lugar de evitando además que progrese. Los pacientes con malignidades hematológicas tienen necesidades energéticas mayores por una inflamación sistémica y estrés metabólico. La calorimetría es la regla de oro para determinar cuáles son los requerimientos. Sin embargo, no siempre es posible realizarla en el contexto hospitalario y como resultado dependemos del sistema de Mifflin-St. Jean, que es un abordaje que consta de la revisión sistemática de la dieta, así como de un estudio no publicado llevado a cabo por la Universidad de Washington. En nuestro análisis de 45 pacientes que se sometieron a trasplante de células madre hematopoyéticas, encontramos que las kilocalorías por kilo, las necesidades en base al sistema de Mifflin-St. Jean, eran de 1.3 a 1.5%, y esta sobreestimación va aumentando con la edad y con el índice de masa corporal, y fue más pronunciada en mujeres que en hombres. En base a estos hallazgos, el método de Mifflin-St. Jean se consideró como el mejor método para determinar las necesidades nutricionales de esta cohorte de pacientes. Las proteínas tienen que aumentar para corregir el equilibrio de nitrógeno, proteína y para apoyar la reparación de los tejidos. Las necesidades de líquidos se calcularon como se indica aquí. Otra consideración muy importante para mejorar los déficits calóricos es que cuando los pacientes experimentan anorexia y dependen únicamente de suplementos para bastar sus necesidades. Muchos pacientes creen que los suplementos diarios bastan para cumplir con sus requerimientos proteicos y nutricionales, pero veamos esto. Aquí los requerimientos nutricionales eran de aproximadamente 2.160 a 2.490 kilocalorías y 108 a 125 gramos de proteína por día. Si el señor C hubiera dependido únicamente de 3 suplementos de proteína, solamente hubiera logrado aproximadamente el 50% de sus necesidades calóricas y 60% de las de proteínas. El déficit de calorías y proteínas puede resultar en déficits al cabo del tiempo, que aumenta su riesgo de desnutrición y prolonga su estancia hospitalaria. Por lo tanto, es crítico que nosotros identifiquemos el déficit pronto para hacer una intervención precoz y evitar la desnutrición. Los pacientes tienen riesgo de deficiencia de micronutrientes por el aumento de las demandas nutricionales y por la reducción de la ingesta, además de las toxicidades farmacológicas. Se recomienda que inicien con multivitamínicos sin hierro al principio de la terapia para cáncer.
hay fuerte evidencia que vincula la vitamina D con tratamientos para cáncer. La sociedad define que el requerimiento es de vitamina D de 25 de estos niveles de 25. La suplementación con vitamina D se basa en estas guías. Ahora, una revisión sistemática, así como un metaanálisis por Shearing y colegas encontraron que suplementos de altas calorías y altas proteínas, además de ácidos grasos y omega 3, aumentan el peso corporal y la masa muscular durante la quimioterapia. Ahora, la dieta de isocalorías o suplementos dietéticos normales se pueden emplear. Ahora, las deficiencias, por ejemplo, para pacientes que utilizan torsemide o Lasix, entre otros diuréticos, tienen que considerarse. Muchos de estos pacientes tienen que agregar suplementos para corregir diferentes síndromes. Y los suplementos se utilizan particularmente en pacientes desnutridos. Los niveles de zinc se miden en pacientes que experimentan disgeusia. Si el nivel está bajo, damos suplementos como se indica aquí. La vitamina C y el zinc desempeñan un rol fundamental en el proceso de cicatrización de heridas. Un estudio prospectivo aleatorizado con control doble ciego por Taylor y colegas encontró a pacientes que habían recibido ácido ascórbico o placebo, 500 miligramos, por 10 días. Y para la segunda semana, la cicatrización estaba mucho mejor en este grupo de altos niveles, en donde hubo una reducción en el tamaño de las úlceras que habían desarrollado comparados con 2.7 en el grupo placebo. Estos hallazgos, por ejemplo, con suplementación con vitamina C, nos muestran que realmente ayudan en la cicatrización. Y el metaanálisis dice que los pacientes que recibieron 6 suplementaciones, en realidad experimentaron una cicatrización comparable a los que no recibieron tantos suplementos. El cobre se utiliza en la homeostasis y funciona como un cofactor. Se evaluó la deficiencia de cobre para tratar de evaluar su relación con la anemia, aunque esto es todavía desconocido. Hay algunas enzimas que son necesarias para las células hematopoyéticas, por lo tanto, encontrar una deficiencia de cobre es muy importante en caso de que haya una neutropenia prolongada, o detectarlo más bien. Esta diapositiva nos muestra la vía del apoyo nutricional basado en evidencia. Este es un estudio de Anderson y colegas, y este estudio destacó la nutrición como un abordaje fundamental para disfunción gastrointestinal. Los resultados demostraron un bajo uso de nutrición parenteral y mostró que la mayoría de los pacientes pudo mantener la ingesta, además de mantener el apoyo nutricional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en favor de nuestros pacientes? Bueno, dados los retos en donde vemos desnutrición, hemos adoptado este abordaje para evitar la desnutrición en lugar de tener que reaccionar a la desnutrición una vez que ésta ya se produjo. Nuestra terapia médica de primera línea es la asesoría nutricional, aumentando la frecuencia de alimentos, consumiendo mejores alimentos ricos en proteínas y suplementos apropiados. Si los pacientes no pueden cumplir con mínimo el 60% de sus necesidades proteicas y calóricas por 3 días, o si tienen una disminución de apetito por más de 7 días en pacientes bien nutridos, o 3 días en pacientes desnutridos, se recomienda iniciar el apoyo nutricional, dependiendo de la Sociedad Americana de las guías de nutrición enteral y parenteral. La nutrición enteral está diseñada para pacientes que tienen alteraciones de la vía gastrointestinal que les impiden satisfacer sus requerimientos de proteínas y calorías. Ahora, la quimioterapia o la radioterapia, así como los antibióticos, pueden poner en riesgo la integridad intestinal y su función. Por lo tanto, la nutrición enteral es fundamental cuando se necesita de un apoyo nutricional. Otro estudio de Anderson y colegas evaluó a 33 pacientes después
de los trasplantes de células madre hematopoyéticas alogénicas. Y bueno, vemos que sobre todo se dio nutrición enteral, mientras que otros pacientes recibieron nutrición parenteral. Se colectaron muestras fecales para comparar y no se mostró ninguna gran diferencia en la diversidad del microbioma. Sin embargo, los pacientes que recibieron la nutrición enteral tuvieron una mejor variedad en la homeostasia del microbioma. Ahora, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis mostró que, por ejemplo, el síndrome de renutrición y la hiperglicemia se redujeron. También los riesgos de infección se redujeron con una mejor homeostasia de la intestinal, del microbioma intestinal, y también se redujo la estancia hospitalaria, así como el costo. Hubo mejor funcionamiento renal. Todo esto permitió que hubiera niveles de glucosa más normales, así como una homeostasia más correcta. Y esto es porque el intestino de estos pacientes está funcionando de manera más normal. Esta diapositiva nos delinea, perdón, es la anterior. Esta diapositiva nos habla de las indicaciones y contraindicaciones, así como consideraciones para la indicación enteral. La alimentación enteral está recomendada para pacientes que requieren sus nutrientes oralmente, sus necesidades, pacientes desnutridos que tienen una ingesta del 60%, menor de esto en 3 días, o pacientes bien nutridos con una ingesta mayor al 60%. Y bueno, las contraindicaciones, por ejemplo, son pacientes que tienen náusea intratable, vómito, mucositis severa, que tienen una esofagitis que impide la colocación de la sonda, mala absorción severa, obstrucción del intestino delgado. ¿Qué es lo que llevó al hilio paralítico? Bueno, estos pacientes tuvieron trombocitopenia y todo esto ha ido encontrando que los pacientes que tienen una trombocitopenia moderada severa no tuvieron una incidencia mayor de complicaciones por hemorragia. Y esto es probablemente porque la mayoría de estos pacientes recibieron una transfusión plaquetaria antes del procedimiento. Por lo tanto, es crucial que resolvamos la necesidad de transfundir plaquetas antes de colocar la sonda, sobre todo en pacientes con trombocitopenia o con algún otro padecimiento que les arriesgue a sufrir una hemorragia. Hasta hace unos cuantos años, los pacientes en nuestro hospital recibían nutrición parenteral total como abordaje fundamental para apoyar nutricionalmente al paciente. Sin embargo, al empezarse a hacer la investigación sobre el uso de investigación enteral para los pacientes que tenían malignidades y aquellos que se sometían a trasplante de células madre, nos encontramos muchos retos en que este se convirtiera en el abordaje preferido. Ahora, de hecho, muchos otros centros también han hecho los estudios y los pacientes tienen un gran temor de ser alimentados por sonda. Hay además discrepancias entre las guías hospitalarias y las recomendaciones nacionales e internacionales, y también hay una falta de apoyo nutricional estandarizada, falta de algoritmos en muchos centros y también intolerancia nutricional enteral, y también hay dependencia de canalizaciones centrales para apoyo nutricional, a pesar de que haya un intestino accesible, y también la falta de familiaridad del personal médico con la nutrición parenteral. Esto nos ayuda a determinar la alimentación que es mejor para los pacientes. Una revisión de Yalus y colegas reveló y analizó 637 estudios aleatorizados con control sobre terapias farmacológicas de anorexia y baja de peso por cáncer. En estos estudios, los corticosteroides se manejaron en 6 estudios con 637 pacientes y se mostró una mejora únicamente transitoria en la calidad de vida, sin gran efecto sobre el peso corporal. De hecho, hubo peores efectos como miopatía y síndrome de resistencia que se limitaron a pacientes con una esperanza de vida corta, sobre todo si tenían dolor o náusea presente. También la progestina se ha estudiado mucho. En 29 estudios, el acetato de megestrol en dosis de 480 a 800 miligramos por día
mejoraron el apetito y el aumento de peso en comparación con placebo. Sin embargo, no mejoraron la calidad de vida. Riesgos tales como el edema, eventos tromboembólicos y mortalidad mayor fue lo que se observó. Por último, dronabinol, una dosis pequeña de 5 miligramos al día, redujo la anorexia en 68% de pacientes con caquexia por cáncer. Un estudio piloto pequeño mostró que el dronabinol de baja dosis mejoraba la percepción del sabor y el apetito prealimentos en pacientes con cáncer avanzado. Por último, un estudio que comparó mirtazapina contra placebo denotó mejorías en el apetito. Y sin embargo, este estudio mostró que había un mucho mejor apetito en pacientes con caquexia de cáncer y mejoría de los dos grupos. La mirtazapina, sin embargo, mostró somnolencia. Esta diapositiva ilustra los roles y responsabilidades de nuestro equipo y, por ejemplo, el equipo de Anderson mostró la importancia del manejo nutricional en estos pacientes, también determinar un plan rápidamente al equipo de tratamiento y asegurar que haya un inicio temprano e interrupción del apoyo cuando este ya no sea necesario. Entre todos podemos optimizar el tratamiento de los pacientes. Y bueno, pues con esto quisiéramos agradecer su oportunidad. Buenas noches, encantado de la participación en este evento tan importante y que me den permiso de hablar del problema de obesidad en México y su relevancia en la hematología, conmemorando esta semana el Día Mundial y Nacional de la Obesidad. Creo que es importante hablar de este tema. Bueno, la obesidad en México ha ido incrementando bastante desde el año 2000 hasta la fecha, de tal forma que en la última encuesta en salud 2022, 37.1% de los mexicanos tienen obesidad arriba de 30, índice de masa corporal, porque si tomamos en cuenta los que tienen sobrepeso, entonces 75% de la población tiene sobrepeso o obesidad. El incremento en síndrome metabólico y diabetes tipo 2 va en una proporción muy similar, pero estudios han demostrado que este incremento de diabetes tipo 2 y de síndrome metabólico es directamente responsable el incremento de la obesidad. Entonces, la obesidad alimenta múltiples enfermedades en nuestra población y es de suma importancia para todos los médicos actualmente. Para ponerlo en otras palabras, la obesidad en México en general ha incrementado un 42% del 2000 al 2018. La obesidad mórbida, OMS arriba de 40, incrementó 96% en este mismo periodo de tiempo. Y más del 90% de los adultos mayores de 50 años padecen obesidad central. Entonces parece que el sobrepeso y la obesidad ya son poblacionalmente el común. Ya es menos frecuente encontrarte con alguien con normopeso que con obesidad. Y la obesidad es mala. La obesidad limita la esperanza de vida. Se asocia a muchos problemas que vamos a estar viendo a lo largo de esta plática. Realmente reduce la esperanza de vida a partir de 30 de IMC, 2 a 4 años, y en índices de masa corporal por arriba de 40, hasta 8, 10 o incluso 12 años. Para ponerlo en otras palabras, una persona que vive con IMC arriba de 40 solamente tiene la mitad de probabilidades de llegar a los 70 años, comparado con una persona con índice de masa corporal por debajo de 25, por arriba de 22. ¿Cómo hemos abordado por mucho tiempo la obesidad? Pues cada especialista estamos viendo lo que nos toca de la porción de la carga de salud que implica la obesidad. Me gusta utilizar mucho la metáfora de los ciegos y el elefante, porque pues, el cardiólogo ve la presión arterial, los endocrinólogos, los triglicéridos, por acá el ginecólogo, el ovario poliquístico, la osteoartritis de rodilla, el ortopedista. Realmente los hematólogos ven la trombosis venosa profunda, estados de hipercoagulabilidad, varias cosas que vamos a ver actualmente, pero el entrenamiento médico en obesidad es extremadamente escaso y encontrar una persona que trate obesidad con medicina basada en evidencia y con tratamientos efectivos y seguros es raro. Entonces,
tampoco teníamos muchas opciones terapéuticas en el pasado y nuestra opción era sacar nuestra varita mágica y decirle al paciente, baje de peso porque bajando de peso todo va a mejorar. Y esto nos lleva a la siguiente parte de la plática, que es entender la obesidad. Entonces, más ciencia y menos estigma. ¿Qué pasa cuando le decimos a una persona que baje de peso? Pues evidentemente el algoritmo nos lleva a decir que coma menos y a que se mueva más. Como decimos coloquialmente en México, a cerrar el pico y a hacer ejercicio. Pero cuando dejamos de comer, por cada kilogramo de peso perdido se incrementa el apetito 95 kilocalorías al día. Quiere decir que si bajo 10 kilos, tengo 950 kilocalorías de hambre más cuando estoy en estado de peso reducido. Además, existen adaptaciones metabólicas. Nuestro gasto energético basal al dejar de comer se puede disminuir hasta 700 kilocalorías diarias. Entonces ahorramos 700 calorías por estar vivos y nos incrementa el apetito 950. Evidentemente es una receta para el fracaso en la disminución y el mantenimiento de peso. Ahora, los pacientes con obesidad tienen 33% mayor riesgo de hacer lesiones cuando hacen ejercicio y además tienen una eficiencia mitocondrial impresionante, una eficiencia muscular impresionante. Quiere decir que si nos subimos nosotros a la elíptica y hacemos 40 minutos y nos marca que quemamos 500 calorías, en alguien con obesidad, con el pasar de las semanas, haciendo la misma cantidad de actividad física, los músculos se ahorran 49% de la energía gastada durante esa actividad física. Entonces, es por eso que los cambios de dieta y ejercicio rara vez llegan a pérdidas de peso mayores al 10% y el mantenimiento a largo plazo lo vuelve difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué comemos si tenemos un hipotálamo que nos debería de decir cuánto deberíamos de comer cuando estamos saciados, como nos dice cuánta agua tomar a través de la sed? Porque pues tenemos nuestro sistema homeostático de alimentación, el cual depende de enzimas anorexigénicas provenientes del tejido adiposo y del estómago, pero tenemos un sistema hedónico que guía nuestras decisiones alimentarias. Este comer por deseo, por gusto, por recompensa, ¿no? El me lo merezco, el estuvo pesado el día, etcétera. Y es que cuando vivimos bajo estrés crónico, y el estrés crónico puede ser el estrés ambiental, el estrés de malos hábitos de sueño, puede ser el estrés por cuestiones laborales, familiares, etcétera. Si vivimos bajo ese estrés, que aquí no vivimos así, se activan vías cerebrales muy importantes que tienen que ver con la función de atención, de emoción, de memoria y de recompensa. O sea, empezamos a comer con la amígdala y eso nos lleva a un incremento de consumo de alimentos hiperpalatables. Deseamos texturas, deseamos sabores, ya no es solo tenemos hambre. O sea, queremos algo dulce, queremos algo crujiente, queremos algo suave, queremos algo burbujeante. Y este tipo de alimentos generalmente son alimentos ultraprocesados. Y los alimentos ultraprocesados generan conductas adictivas y como toda adicción hay tolerancia a los estímulos, pero la industria alimentaria se va adaptando a ellos. ¿Cómo? Un pan de muerto hace 20 años era un pan de muerto simple y sencillo, se le fue agregando mucho azúcar, se le rellena ahora de nata, se le va poniendo chocolate y esto es porque tenemos tolerancia a los estímulos externos y tiene un mecanismo biológico bastante explicable. Es en nuestros centros dopaminérgicos, los receptores de dopamina, sobre todo en el núcleo accumbens, se regulan hacia la baja. Entonces la misma comida nos da menos gratificación. Entonces necesitamos comer o más rápido o alimentos que estimulen más fuertemente nuestro paladar. Y estos alimentos generan cambios en nuestras vías neuronales. Se los puedo resumir como nuestra corteza prefrontal disminuye su actividad, o sea, nuestro control ejecutivo, lo que nos hace ahorrar para el futuro, lo que nos dice que probablemente no sea saludable comer eso que nos hace ver a futuro disminuye su actividad e incrementa la actividad de la corteza o la vía de saliencia, las vías dopaminérgicas de recompensa, y esto nos vuelve más impulsivos y menos conscientes de nuestra ingesta calórica. Todos nos hablan de que
o hemos escuchado la frase de que yo no como tanto para el peso que tengo, o de verdad yo como bien, no sé por qué no bajo de peso. Eso es la corteza prefrontal demostrando su incompetencia ante la ingesta total de alimentos y su pérdida de la vigilancia activa de lo que estamos nosotros comiendo o no. Y este efecto lo generan los alimentos hiperpalatables cuando los ingerimos crónicamente. Eh, bueno, el exceso de peso hay que entender que afecta de forma distinta a cada individuo. No tenemos que medir siempre cuánto pesa de más o cuánto tiene que bajar una persona de peso, sino ese exceso de peso, mucho o poco, cuánto daño le hace al individuo que nosotros tenemos enfrente. Y esto tiene que ver con el talento que tenemos para acumular tejido adiposo. ¿Cómo que talento? Bueno, existen varias formas de acumular el exceso de nutrientes o sustratos energéticos que tenemos día a día por los mecanismos que expliqué anteriormente. Existe la hiperplasia del tejido adiposo, que es la expansión de las células del tejido adiposo, muchas células captando ese sobreflujo crónico de nutrientes. Y típicamente este tejido adiposo se encuentra en el área subcutánea, se encuentra del ombligo hacia abajo, en las caderas, en los glúteos, en las piernas, por debajo de la piel del abdomen. Y ese tejido adiposo es muy sensible a hormonas, por eso típicamente las mujeres son las que tienen este patrón de acúmulo de grasa corporal, pero tienen una capacidad muy grande de expansión. Quiere decir que pueden alcanzar índices de masa corporal bastante elevados y el tejido adiposo sigue funcionando bien, sigue captando el exceso de nutrientes y mientras el tejido adiposo funcione bien, no importa qué tan expandido esté, nos va a proteger de que ese exceso de nutrientes inunde el resto de nuestros órganos. O sea, que la comida no termine en el hígado, no termine dentro del músculo, no abarque al adipocito de la cavidad visceral, no inunde a las células pancreáticas generando su disfunción y no se acumule dentro de las células endoteliales, epicárdicas, pericárdicas y pericoronarias que nos van a favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces hay gente que puede expandir por hiperplasia y tejido adiposo y alcanza IMCs altos sin estar metabólicamente enferma. Y hay personas que expanden sus adipocitos, pero únicamente la membrana es lo que se expande, no el número de células. Entonces son células con un diámetro bastante incrementado que acumulan triglicéridos de una forma exagerada, expandiendo toda su membrana celular y generando un estrés mecánico que lleva a la hipoxia. Cuando hay hipoxia hay inflamación y se reclutan células del sistema inmunológico al tejido adiposo y lo inflaman. Cuando se inflama el tejido adiposo es cuando tenemos muchos problemas, porque entonces el tejido adiposo inflamado, hipóxico y disfuncional empieza a inundar el resto del cuerpo con ácidos grasos libres y con citocinas proinflamatorias. Y ahí es cuando empezamos a tener la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, resistencia a la insulina por acúmulo de triglicéridos intramusculares, deficiencia de producción de insulina por daño a la célula beta directo por lipotoxicidad e inflamación y acúmulo de ectópico de lípidos a nivel pericárdico, epicárdico y pericoronario con falla cardíaca preservada, mayor riesgo de arritmias o generando este estado ya proinflamatorio crónico. Esta es la obesidad que genera un estado proinflamatorio crónico, cuando el tejido adiposo está disfuncional y lo que comemos ya el adipocito no lo capta, sino lo distribuye al resto de los órganos y empezamos a sustituir tejido sano por grasa. Entonces, la típica clasificación de la obesidad por índice de masa corporal es una clasificación con raíces epidemiológicas, ¿no? El peso sobre la talla al cuadrado realmente nos dice cuánto espacio ocupa una persona en un lugar, en tu consultorio, en tu cocina, en el autobús. Si tienes un IMC alto, quiere decir que ocupas un volumen alto, pero no nos dice si es músculo, si es grasa y sobre todo si es grasa subcutánea hiperplásica saludable o es grasa visceral hipertrófica inflamada. Pero epidemiológicamente es como estamos funcionando. Es por esto que la obesidad es una enfermedad extremadamente heterogénea que afecta a en diferentes edades de presentación, en hombres y en mujeres, y diferente acorde al acúmulo de tejido adiposo. Y
esa expansión del tejido adiposo mecánica o inflamatoriamente va a predisponer a la población con obesidad a más de 220 enfermedades. Y solamente calculando eso por índice de masa corporal, nosotros no podemos predecir quién va a tener una de estas 220 enfermedades asociadas a la expansión del tejido adiposo, desde enfermedades neurológicas, metabólicas, hasta neoplásicas, que es lo que nos tiene también hoy, o mecánicas, que también nos tiene hoy reunidos. Para ponerlo esquemáticamente y como con un diagrama que nos haga entender e integrar mejor lo que les digo, es todos subimos de peso por cosas distintas, por genética, porque trabajamos sentados 12 horas, porque estamos haciendo las bases de datos, porque estamos viendo consulta, por las tradiciones de nuestra familia que nos llevaron a que nos gustara el refresco, a siempre necesitar un pan dulce en el desayuno, por nuestros malos hábitos de sueño, por la seguridad fuera de nuestra casa o de nuestro sitio de trabajo en donde no podemos caminar para hacer ejercicio porque nos asaltan, ¿no? Cada uno de estos factores va a influir distinto en cada persona, pero la disfunción social, familiar, genética o metabólica nos va a estar llevando a la sobrealimentación, principalmente mediante la regulación hedónica. Entonces, sobrealimentamos nuestro cuerpo con exceso de nutrientes y ahí está nuestro tejido adiposo dispuesto a amortiguar esta sobrealimentación crónica. Pero acuérdense que el tejido adiposo tiene una capacidad distinta de expansión. Es decir, hay gente que puede subir de peso con IMCs arriba de 40, ya vemos personas que con poquito que subamos de peso, 5 kilos, etcétera, ya empezamos a tener disfunción metabólica. ¿Cuál es la forma más rápida y fácil de saber que alguien tiene una disfunción metabólica? Los triglicéridos. Si no estás con estrógenos, corticosteroides, síndrome metabólico o hipotiroidismo y tienes hipertrigliceridemia, tu tejido adiposo ya tiró la toalla o el de tu paciente. Entonces ya no se puede expandir más. Y tenemos problemas cuando el tejido adiposo ya no se puede expandir más porque está inflamado, hipóxico, hipertrófico, y entonces empieza a vomitar todas estas sustancias proinflamatorias y ácidos grasos libres hacia el resto de los órganos. Pero así como nosotros podemos tener un tejido adiposo talentoso que se puede expandir o no se puede expandir mucho, también tenemos susceptibilidad interindividuo en los órganos. Hay personas con polimorfismos en diferentes lipasas hepáticas que hacen que tengan mayor probabilidad de padecer esteatosis hepática, inflamación y fibrosis. Y con menor grado o menor tiempo del desarrollo de esteatosis hepática pueden desarrollar más fácilmente fibrosis. Hay personas que tienen mucha tolerancia y su páncreas nunca disfunciona y nunca hacen diabetes a pesar de vivir con unos triglicéridos altos y presión arterial alta, o que tienen riñones superpoderosos que aguantan una diabetes de 20, 30 años de evolución sin albuminuria o sin falla renal. Es esta tolerabilidad al estado proinflamatorio y al exceso de nutrientes interorgánica e interindividual. Pero tu sensibilidad al sobreflujo de nutrientes y a estos ácidos grasos va a hacer que desarrolles enfermedades metabólicas diversas. Y cómo impactan esas enfermedades sobre tu salud y tu calidad de vida es lo que nosotros, los expertos en obesidad, aprendemos a desmenuzar y a interpretar en cada persona. Y así es como todos lo tenemos que hacer. Repito, no es cuánto peso de más tiene la persona que tenemos enfrente, sino cuánto daño le está haciendo. Ya puedes tener tu diabetes, albuminuria y tener IMC de 28. Ni siquiera cumples con obesidad, pero ya tienes una enfermedad grave asociada a adiposidad. Y eso lo tenemos que aprender a interpretar. Los canadienses lo manifestaron en este sistema de EOS, en el cual se estratifica las consecuencias del tejido adiposo excesivo médicas, mentales y funcionales del 0 al 4. 0 es cuando son ausentes, glucosa de 85. Estadio clínico 1, cuando hay preenfermedad como prediabetes. Clínico 2, cuando es diabetes ya tipo 2 francamente. 3, cuando ya hay albuminuria o daño órgano blanco. Y 4, cuando hay enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Entonces, no es qué tan alto es el IMC, sino cuánto daño le está haciendo la enfermedad asociada a exceso de adiposidad. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la hematología? Pues muchas cosas. La obesidad nos da trabajo a todos los médicos y es algo triste porque no hay un sistema de salud y mucho menos en nuestro país que pueda afrontar las consecuencias del incremento de la adiposidad
tanto en adultos como en niños. Y también le llega a los hematólogos, ¿no? ¿Cómo? Pues la obesidad se asocia mucho al cáncer. Nosotros tenemos riesgos relativos muy incrementados en algunos tipos de cánceres. Hay cánceres francamente asociados a la obesidad, como es el cáncer esofágico, el cáncer endometrial, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de vías biliares, el cáncer colorectal. Todos estos están fuertemente asociados a obesidad. Datos mexicanos de la fracción atribuible a exposición, o sea, qué tanto porcentaje de las enfermedades o de los cánceres actualmente son atribuibles a la obesidad o al exceso de peso. Aquí en México nos habla que el 32% de fracción atribuible al cáncer esofágico es al exceso de peso o adiposidad, 50% al cáncer endometrial, 25% al cáncer de mama, que es el cáncer más común en México, y en las leucemias, que es donde tenemos datos aquí, no es tan alta esta fracción atribuible, alcanza aproximadamente el 11%, pero sabemos que el exceso de peso y el exceso de adiposidad tiene que ver con múltiples cánceres. ¿Y cómo lo hace? Ya lo platicamos un poco anteriormente. A través de esta disfunción del tejido adiposo y estado proinflamatorio que libera todas estas sustancias hacia el resto del cuerpo, vamos a inducir hipoxia, inflamación, producción de radicales libres de oxígeno, cambios en el inmunometabolismo que nos van a llevar a la carcinogénesis en varios órganos. Es decir, los adipocitos disfuncionales alimentan a las células malignas en distintos nichos y favorecen su proliferación. Esto es verdad para las células en el cáncer de mama, que los adipocitos perimamarios alimentan y favorecen el desarrollo de cáncer de mama, mieloma, cáncer de riñón y también fuertemente asociado al mieloma múltiple. ¿Cómo lo hacen? Pues el adipocito disfuncional es capaz de cosas terribles. O sea, va a liberar factores proangiogénicos, va a estimular a través de la leptina y adiponectina, que son adipocinas, vías de proliferación celular como la ciclina D1, CEMIC, van a estimular vías antiapoptóticas como BCL2 y favorecer la sobrevida o la supervivencia de las células malignas, además de que libera el adipocito metaloproteinasas que van a moldear la matriz extracelular, favoreciendo la proliferación de células malignas en distintos nichos. Y no solo eso, sino ya que tenemos células tumorales, el adipocito las alimenta con ácidos grasos libres para que la célula pueda proliferar con leptina y endotrofina, que eso favorece la proliferación de células tumorales. Específicamente hablando del mieloma múltiple, las células adipositarias en la médula ósea favorece un incremento de angiogénesis, inflamación y proliferación, además de que ha habido reportes de que los adipocitos a ese nivel protegen a las células malignas de la apoptosis inducida por quimioterapia, además de que proveen factores de crecimiento como insulina e IGF-1 y dan todo un ambiente para que las células malignas, sobre todo las células plasmáticas en el mieloma múltiple, puedan proliferar. Entonces, ¿qué sabemos de la obesidad como factor pronóstico? Pues la hemos estudiado en muchos tipos de cánceres, hemos tenido diferentes datos con respecto a qué es lo que hace. Y depende mucho de lo que les hablé anteriormente, que lo hacemos con índices de masa corporal y hay obesidades sarcopénicas o hay índices de masa corporal elevados porque tienen buena masa muscular, entonces esas personas tienden a tener mejores resultados ante diferentes tipos de cáncer. Mieloma múltiple, la tasa de respuesta global al trasplante alogénico de células progenitoras se incrementa, pero disminuye la supervivencia global en pacientes con obesidad que tienen mieloma múltiple. Además, se ha estudiado este mecanismo que les expliqué que favorece la resistencia a múltiples esquemas de quimioterapia en este tipo de células. ¿Qué más tenemos de desenlaces asociados con obesidad en pacientes con neoplasias hematológicas? Sabemos que disminuye la supervivencia en leucemia promielocítica aguda, incrementa el riesgo de recaída y el síndrome de diferenciación con ATRA.
incrementa la mortalidad de leucemia linfoblástica aguda de células T hasta 5 veces. No todo es malo, también por ahí hay unos estudios que la obesidad se correlaciona con desenlaces favorables en pacientes con linfoma de Hodgkin tratados con quimioterapia, pero también se ha asociado un mayor riesgo de transformación de síndrome mielodisplásico a leucemia mieloide aguda. Entonces tenemos ciertas disparidades en los pronósticos. Generalmente, si nos vamos a la literatura, la obesidad incrementa el riesgo de linfoma difuso de células grandes, de algunas otras leucemias, leucemia linfocítica crónica, el riesgo de padecerlos más fuertemente de mieloma múltiple, pero por ahí hay algunos datos que favorecen alguna supervivencia en pacientes con obesidad incrementada. ¿Por qué? Porque existe también la paradoja de la obesidad y tiene que ver con múltiples factores de composición corporal, de supervivencia ante la caquexia o la desnutrición, ante que gente fumadora típicamente tiene índices de masa corporal más bajos, causalidad reversa, es decir, entre 25 y 35 de IMC la evidencia es un poquito a favor y en contra, pero definitivamente arriba de 35 ya se asocia a peores desenlaces. Y es que también tiene que ver con el factor de que algunos pacientes con obesidad reciben tratamiento subóptimo. Cuando calculan las dosis por superficie corporal, generalmente las topan a 2.0, 2.2 por miedo a la toxicidad calculada, y eso lleva a algunos pacientes a una menor intensidad de dosis relativa que se sabe que se asocia a peores tasas de respuesta. Entonces, sí tiene que ver con la hematología, se meten casi todos los aspectos de la medicina en el cáncer y no solo en la hematología de neoplasias o malignas, sino también en las cuestiones de coagulación. O sea, el hecho de tener un incremento de adiposidad, sabemos que hace que el flujo venoso, sobre todo de miembros pélvicos, se comprometa y eso favorezca el riesgo de trombosis, y no solo mecánicamente, sino por el estado proinflamatorio que lleva a elevaciones de leptina, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, el inhibidor del activador plasminógeno 1, y esto lleva a un estado de hipercoagulabilidad con una fibrinolisis alterada que sabemos que hace que los pacientes con obesidad tengan peores desenlaces en cuestiones trombóticas. Y hay algunas recomendaciones que a veces son centro dependiente o dependiendo de las guías que vaya estudiando o el consenso de expertos, sugieren hacer algunos cambios en las dosis de anticoagulación. Yo en pacientes que tienen cirugía bariátrica, que hay que darles profilaxis, típicamente me baso en el esquema que les pongo aquí. También está el bemol de dar tratamientos con anticoagulantes orales en pacientes que tienen cirugías malabsortivas bariátricas, llamadas bypass gástrico o derivación biliopancreática, en donde se ha visto que su absorción puede ser deficiente. Entonces, nos da mucho trabajo las personas con obesidad a todas las especialidades, ¿no? También es un factor importante a considerar. Pero no todo es que la obesidad les dificulte su práctica, sino también su práctica le dificulta la salud metabólica a los pacientes que viven con obesidad, sobrepeso o que estaban sanos. El riesgo de desarrollar síndrome metabólico en sobrevivientes de neoplasias hematológicas está incrementado, y se les pongo en este metaanálisis de 7 estudios con 3.550 personas o pacientes supervivientes de neoplasias hematológicas, en donde el cociente de riesgo es de 2.03 para desarrollar síndrome metabólico comparado con controles que no tuvieron este antecedente. Y hay muchos factores que lo pueden llegar a explicar. Uno de ellos también es el estrés postraumático, que el estrés postraumático tiene una fuerte asociación con obesidades ya clase 3 con IMCs arriba de 40, eso se estudió en una corte de Estados Unidos, y muchos otros factores. Ya tener obesidad desde antes de recibir quimioterapia o el diagnóstico de una neoplasia hematológica se asocia a más desarrollo de enfermedades metabólicas. Entre mayor es la edad, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. La reacción craneal o total corporal también se desarrolla. Están físicamente inactivos muchos pacientes que están bajo tratamiento, tienen deficiencias de hormona de crecimiento, lo cual lleva a pérdida de masa muscular, y pues el uso
que existe de glucocorticoides y corticosteroides, que es bastante elevado, que lleva a una disminución de secreción de insulina con diabetes inducidas por esteroides o unas hipertrigliceridemias macabras que a veces también hacen que sea más complejo el tratamiento y el seguimiento desde el punto de vista hematológico, ¿no? Y es que los pacientes que tienen neoplasias hematológicas pierden la sensibilidad a la insulina de forma más pronunciada tras una ganancia de peso. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía 25 de IMC cuando me diagnosticaron con una enfermedad hematológica y durante el transcurso gano peso, mi sensibilidad a la insulina reduce con una, es mucho más drástica la reducción que alguien que gana la misma cantidad de peso y no tiene cáncer o no tiene una neoplasia hematológica diagnosticada, ¿no? Entonces, no solo es que puedan subir de peso, sino que cuando suben ese incremento de peso, les genera mucho mayor daño metabólico que una persona que no tiene cáncer. ¿Y qué hay que hacer? Pues en todos los supervivientes de cáncer e incluso pacientes que activamente están recibiendo tratamiento, hay estudios en donde mejoran los desenlaces con ejercicio aeróbico. Obviamente, dependiendo de las condiciones de la persona, pero ya en los supervivientes hay que fomentar el ejercicio aeróbico y con IMCs arriba de 35-40 empezar a pensar en cirugía bariátrica, pero también nosotros sugerir tratamientos farmacológicos que ayuden para obesidad y que sean seguros para esta población. Esta es la última etapa de la plática en donde les hablo de las nuevas guías de práctica clínica mexicanas para el diagnóstico y tratamiento de obesidad. Las publicamos en el 2024. Están dirigidas para médicos que no tienen experiencia en contacto con pacientes con obesidad. Les dejo el código QR que los puede llevar a la publicación. Las publicamos y se hicieron con todo el rigor metodológico GRADE. Y se hizo porque en México tenemos fármacos para tratar exceso de peso que no están en otras partes del mundo, que aquí sí los tenemos con disponibilidad y porque para encontrar un lugar en donde se pueda buscar una atención basada en evidencia para obesidad en México es muy difícil. Resumiendo puntos importantes, el tratamiento lo recomendamos en IMC arriba de 30 o con arriba de 27 con comorbilidades. Recomendamos, por el amor de Dios, no usar Femproporex, Macindola, Anfepramona o Clobenzorex porque no tienen evidencia de beneficio y algunos sí de daño. Y resumimos las intervenciones farmacológicas aprobadas a largo plazo disponibles en México en este círculo que se basa en las comorbilidades cardiometabólicas, renales, gastrointestinales, neuropsiquiátricas y oftalmológicas que pueden tener los pacientes con obesidad para que nosotros veamos cómo los tratamientos están indicados o contraindicados acorde a las comorbilidades. Nótese que no hay una comorbilidad hematológica que contraindique este tipo de tratamientos, ¿no? Saber que vienen tratamientos muy potentes que nos van a llevar a pérdidas de peso de en promedio 20-25% del peso corporal, que ya moléculas como tirzepatide que vamos a tener disponible en México en un par de meses, ya se utilizan en pacientes, por ejemplo, con apnea obstructiva del sueño y llevan a remisiones o a evitar que usen incluso CPAP en esta enfermedad y que nos llevan a pérdidas ponderales que ya pegan en desenlaces cardiovasculares, calidad de vida, falla cardíaca e incluso en subanálisis se han visto que disminuyen hasta 30% el riesgo de desarrollar algunos tipos de cánceres. Los tratamientos farmacológicos son solo la punta del iceberg, son para lo están recibiendo menos del 2% de la población que tiene obesidad. Las políticas públicas funcionan mucho más a nivel poblacional. Los impuestos en bebidas azucaradas, la prohibición de comida chatarra en escuelas, todo eso va teniendo más impacto, pero es importante saber como médicos que ya están disponibles muchos de estos tratamientos altamente efectivos para poder canalizar a nuestros pacientes o incluso nosotros familiarizarnos con su uso. Muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente de la ronda de preguntas. Pues muchas gracias por estas excelentes presentaciones a nuestros tres profesores invitados. Excelentes también el contenido en relación a estos dos puntos entre la desnutrición y la obesidad en el paciente hematológico y en general el tema
de la desnutrición en el paciente con cáncer. Están llegando una buena cantidad de preguntas. Quiero señalarles que pues tenemos una importante audiencia de 365 personas conectadas, no solo de México, sino de varios países de América Latina hasta la Argentina. La primera pregunta la hace la doctora Alexia González y pues va dirigida tal vez a nuestras nutriólogas clínicas. Dice, ¿cuál es la herramienta más útil de screening nutricional en pacientes antes del trasplante de células hematopoyéticas? ¿Sería útil la prealbúmina para identificar pacientes en riesgo de malnutrición previo al trasplante? Gracias por la pregunta. Como les decía yo, no hay ninguna herramienta universal y cada hospital y cada departamento de nutrición clínica está tratando de dilucidar qué herramientas están disponibles o son idóneas para cada población de pacientes. En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos como 3 diferentes tamizajes. Primero, ¿ha usted bajado de peso sin quererlo? Número 2, ¿cuánto peso ha perdido? La tercera, ¿ha estado usted comiendo mal por falta de apetito? Y hay, de hecho, una cuarta que es si el paciente está con nutrición parenteral total o con sonda. Y si se responde que sí, esto genera inmediatamente una consulta con una valoración nutricional. El paciente verá al nutriólogo en 24 a 48 horas. Como ya dijimos, no usamos la albúmina ni la prealbúmina como herramienta de tamizaje para nuestros pacientes porque es negativa como reactivo y sin importar qué tanto coman o qué tanto apoyo nutricional les demos, la albúmina no es receptiva a nuestro manejo. Muchas gracias, a María. Otra pregunta que nos hace el doctor Andrés Gómez de León, también yo creo que es para ustedes. Eh, Dice, ¿es correcto usar nutrición por sonda nasogástrica en pacientes con mucositis o debe ser solamente nutrición parenteral? Como les mencioné antes, hace algunos años utilizábamos la nutrición parenteral total, pero después de muchos estudios sugirieron que la nutrición enteral era la manera de proceder, porque también imita la fisiología de cómo comemos y bebemos oralmente de la forma normal. Así que de esa manera las bacterias de nuestro microbioma son mucho más fortalecidos porque alimentan al intestino y apoyan un buen microbioma. Entonces, nosotros utilizamos este abordaje de alimentación enteral para nuestros pacientes. A menudo vemos a nuestros pacientes porque sí pueden desarrollar mucositis. Por eso es crucial que nosotros encontremos ese momento justo antes de que desarrollen la mucositis y tratar de detectarlo. Y entonces le decimos al equipo, bueno, justo antes de que el paciente empiece a desarrollar la mucositis, quizá tendremos que colocarles la sonda nutricia. Hemos tenido mucho éxito y obviamente que acudimos a mucha educación con nuestros proveedores y les damos también educación a ellos sobre la importancia de entubar a los pacientes con la sonda antes de que desarrolle el paciente mucositis y en la mayoría de los casos la toleran muy bien. En algunos casos, si expulsan la sonda porque tienen mucositis, en ese momento quizá no volveremos a poder colocar la sonda y entonces los haremos la transición a algún otro abordaje, pero siempre el mejor abordaje es la nutrición enteral. Les diré que los pacientes con mucositis grados 1 y 2, ya depende del médico, pero nosotros por lo menos intentamos la colocación de la sonda
Si el paciente está en una mucositis de grado 3, por desgracia, perdimos ya la ventana para la colocación de la sonda y entonces revertimos a una nutrición parenteral total. Otra cosa con respecto a la intubación, entendemos perfectamente que los pacientes experimentan mucositis y que es muy doloroso para ellos. Entonces, el limitar, por ejemplo, el tamaño de la sonda es casi como de tamaño pediátrico, la que usamos en nuestros pacientes, y se llama de calibre 8 French. Ese es el calibre, el tamaño. Utilizamos la sonda más pequeña disponible, justo pensando que el paciente va a experimentar mucositis y entonces queremos reducirles la molestia que les provoca la sonda. Muchas gracias. Aquí viene otra pregunta para el doctor Vera en este caso. ¿Cuál sería una buena herramienta objetiva para el diagnóstico de obesidad más allá del índice de masa corporal? Esta Em, pregunta la hace la doctora Teresita Sosa. sí, realmente tenemos varias herramientas para hacerlo, pero abarca dos fases. La primera fase es demostrar el exceso de adiposidad, principalmente visceral. Entonces, se complementa el índice de masa corporal con un perímetro de cintura, ¿no? Esa es una forma como más sencilla de demostrar que tiene un exceso de adiposidad patológica. Y la segunda fase es demostrar que esa obesidad o ese exceso de adiposidad tiene daño en algún órgano. Entonces, es hacer el índice de masa corporal con perímetro de cintura y eso ya te habla de que el acúmulo de grasa es visceral. No todos tenemos bioimpedancia que nos da el porcentaje de grasa visceral, no todos tenemos resonancia magnética como para hacer esa determinación, eso es más en contexto de investigación. Índice de masa corporal, perímetro de cintura y la segunda fase es determinar qué enfermedades asociadas a adiposidad tiene la persona. Entonces, ahí es donde entra el EOS, ¿no? Nos vamos a lo médico, metabólico y mecánico. Y de esa forma integramos el diagnóstico completo. No es una obesidad clase 1, clase 2, 3 por índice de masa corporal, con siendo central, si el perímetro de cintura es arriba de 88 en mujeres y 112 en hombres, más EOS 1, 2, 3 o 4, dependiendo si es metabólicamente diabetes, hipertensión, apnea del sueño, osteoartritis de rodilla mecánico o mental como depresión, ansiedad o trastornos de conducta alimentaria. Entonces, la fase antropométrica y la fase de impacto en órganos es como lo podemos hacer. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta para usted seguramente. ¿Cómo comunica con el paciente el problema de la adiposidad en el consultorio? Sobre todo con las nuevas generaciones que pueden ser más susceptibles a la ofensa e inclusive sentirse insultados y que puedan afectar la relación médico-paciente. Sí, típicamente primero hago un análisis de qué impacto tiene el exceso de peso en su salud, ¿no? Si yo creo que se beneficia de una pérdida de peso, tengo que yo tener sustentos para hacerlo. O sea, si tiene diabetes, hipertensión, ovario poliquístico, etcétera, yo digo, bueno, se va a beneficiar de una pérdida de peso. Ok, entonces lo que sigue es decirle al paciente, creo como tu médico que hay algunos de tus problemas de salud que pueden beneficiarse si logramos disminuir el tejido adiposo en tu cuerpo. ¿Estás dispuesto a abordar este tema? Hay que pedirle permiso. O sea, sí hay que pedirle permiso al paciente, porque si el paciente no quiere abordar el tema de su exceso de peso, todo lo que nosotros podamos decir no va a tener un impacto positivo en su salud. Muestra empatía, muestra respeto y muestra que nosotros tenemos soluciones para ofrecerle, más no que lo vamos a culpar por tener exceso de peso. Entonces, creo que esto X, Y, Z se beneficia de que logremos un peso más saludable. Podemos abordar el tema, ya que te dice que sí, entonces empiezas tú a abordar qué enfermedades son, más o menos cuáles serían nuestras metas acorde a esas enfermedades y cómo lo vamos a lograr. Así es como se tiene que abordar.
Entonces, no es como verse así muy, como luego dicen, progre o de nueva generación, pero sí demuestra empatía y demuestra un conocimiento de la adiposidad como una enfermedad más como una visión cosmética. Y eso hace que las personas que la padecen sean más receptivos a abordar el tema. Muy bien, muchas gracias, doctor. Eh, Aquí hay otra pregunta seguramente para nuestras nutriólogas María y Julia. ¿Qué opinan de la inmunonutrición en pacientes hemato-oncológicos, como en el caso, por ejemplo, de uso de glutamina, tomando en cuenta que pudiera estimular también la proliferación, nutrición de las células neoplásicas? ¿Quieres que yo conteste? Bueno, gracias por la pregunta. Ha habido muchos estudios que respaldan el uso de glutamina, pero en nuestra institución no hemos estado usándola activamente, solo porque existe una contraindicación en pacientes que reciben quimioterapia, puede afectar negativamente el desempeño de la quimioterapia. Entonces tenemos que investigar más. En nuestro centro no hemos estado suplementando a los pacientes con glutamina de rutina, por lo menos en este momento. Sí, y yo quisiera añadir que cuando mis pacientes, sobre todo están en nutrición parenteral total, tenemos que conversar con ellos em, de la importancia de suplementos y les hablo de la glutamina y les digo, no como un suplemento, sino que les digo que es una proteína base que puede ayudar a reducir, por ejemplo, se puede tomar en forma de licuados, malteadas, proteínas, o por ejemplo necesitan comer, por ejemplo, huevos revueltos. Si pueden consumir glutamina que provenga de un alimento natural, todavía mejor porque va a ayudarles a proteger la integridad intestinal y protegerlos contra la mucositis por las toxicidades después del tratamiento oncológico. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que podemos, pues ahora sí que a cualquiera de los tres profesores, el que guste responder. ¿Cómo responder esta pregunta del paciente de frecuentemente nos dice o nos pregunta, ¿hay algo que deba de comer? Sobre todo en pacientes oncológicos que buscan el alimento milagro. Creo que yo puedo responder a eso. De hecho, toqué base sobre este tema en mi presentación. Por desgracia, no hay ningún alimento que haya demostrado tratar el cáncer o revertirlo o desacelerarlo. Dadas todas las barreras que tienen nuestros pacientes para ingesta oral, por lo general les decimos que lo que se apegue a las guías y lo que les proporcionen suficientes calorías y proteínas para satisfacer sus necesidades nutricionales y mantener el metabolismo funcionando durante el tratamiento de cáncer, trasplante o TBI, todo eso. Lo único que pedimos es que hayan varias comidas frecuentes pequeñas con mucha proteína, si se puede incorporar vegetales y frutas integrales que pretendan sobre todo satisfacer las necesidades nutricionales en lugar de concentrarse en alimentos milagro, porque por desgracia no existe eso. Tiene que ver todo con la variedad, la diversidad, la cantidad de proteína, fitonutrientes, minerales, fibras, y no sobre un alimento en especial. Y solo para añadir, también recomendamos en contra de dietas de grasas, por ejemplo, la dieta de cetosis o que se limite totalmente los azúcares o los carbohidratos, porque todos sabemos, por ejemplo, muchos pacientes con tratamiento para cáncer sufren ya de desnutrición. Entonces, el excluir algún nutriente específico de su dieta va a llevarlos a una mayor desnutrición o a mayores riesgos. Entonces, les recomendamos, por ejemplo, una dieta integral con calorías, con proteínas, con fibras también a nuestros pacientes. Muchas gracias. Otra pregunta, doctor Vera.
Nos pregunta Lilia Carrizales, ¿hay guías para tratamiento de obesidad en pediatría? Ese es un tema bastante complejo en pediatría. Sí las hay, no a nivel México, pero que yo tenga conocimiento, pero por ejemplo, de los fármacos que hablé, no se tiene evidencia en menores de 12 años, ¿no? Ya las tratamientos farmacológicos que se pueden emplear tienen evidencia y están aprobados en México, los agonistas receptores GLP-1 en población de 12 años o superior, pero a nivel pediátrico es mucho más complejo el manejo, hay menos todavía disponibilidad de equipos multidisciplinarios. Hay clínicas contadas en México en donde atienden a esta población, y que yo sepa, en mi conocimiento, no hay unas guías de nuestro país dirigidas para pediatría. Gracias, doctor. Thank Otra you, pregunta que doctor. nos hace, sí, perdón. Otra pregunta que nos hacen respecto a los pacientes con mieloma múltiple. ¿Cuál es su opinión respecto a la suplementación con caseinatos y sobre todo en pacientes que reciben inmunomoduladores como la talidomida? ¿Alguno de... ¿Sí nos escuchan? Si alguien tiene algún comentario sobre esta pregunta del Me caseinato en pacientes con disculpo, mieloma. me disculpo, pero no tengo conocimiento sobre el uso del caseinato. Y la otra doctora dice que pensó que esa pregunta iba dirigida al doctor Juan Mauricio. No, yo no tengo idea de esa. Ok, gracias. Em, en el caso de el hallazgo de trigliceridemia en una Nosotros persona no con... usamos caseína, perdón, no usamos Perdón. caseína en nuestra institución. Ok, muchas gracias a los tres. En el caso de un paciente con hipertrigliceridemia y normopeso, se podría considerar como una adiposidad inflamatoria. Eh, en el común sí, pero habría que descartar algunas dislipidemias familiares también, ¿no? Y sobre todo también el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es otra de las causas que puede llevar a hipertrigliceridemia. Pero en alguien que tiene 25 índices de masa corporal, ya tiene la hipertrigliceridemia, el HDL bajo, hipoalfa-lipoproteinemia y algún otro dato de resistencia a la insulina, definitivamente. Nada más es una apuesta segura si descartamos causas secundarias como alcohol, corticosteroides, uso de estrógenos orales, hipotiroidismo descontrolado, pero si sí lo descartamos, estamos hablando que el paciente tiene una disfunción metabólica, aunque tenga 24 índice de masa corporal. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí hay otra pregunta en respecto, creo que sí lo abordaron nuestras nutriólogas, preguntan si los complementos nutricionales son recomendables para el paciente con cáncer. Sí, sí son, porque si pensamos en muchas personas con quimioterapia, pierden el interés en la bebida y la comida. Entonces, la manera más fácil en que ellos puedan lograr sus calorías y sus proteínas es a través de suplementos proteicos. Ahora, una cuestión importante que hay que considerar cuando los pacientes están consumiendo estos suplementos de proteínas es que a veces piensan que el tomarse 2 o 3 suplementos al día bastan para satisfacer sus necesidades. Entonces hay que educarlos. Sí, los suplementos les ayudan a cumplir con la brecha
de proteínas, por ejemplo, pero no van a poder satisfacer todas sus necesidades. Entonces, sí utilizamos los suplementos cuando, sobre todo cuando al paciente le está costando trabajo satisfacer sus necesidades de proteínas y calorías, pero no como único alimento. Ok, muchísimas gracias. Una última pregunta, que esta me permito hacérselas yo a ustedes. Eh, en su centro o en su país, los nutriólogos clínicos realizan alguna intervención o interaccionan con los hematólogos, oncólogos respecto a los medicamentos y sus efectos secundarios, los que producen más emesis, los que producen más mucositis, o reciben el esquema que van a decidir ya lo que ya decidieron los médicos para, para entonces dar las recomendaciones. Nosotros, de hecho, trabajamos con todo el equipo. Tenemos un grupo de farmacéuticas y de dietistas, perdón, y nuestra enfermera nos ayuda, por ejemplo, en el alta del paciente, eh, con los proveedores de tratantes, los proveedores sanitarios avanzados y médicos tratantes. Abordamos a los pacientes, hablamos de las toxicidades que tendrán clínicamente, se les explican y si como muchos pacientes tienen problema para comer porque tienen náusea o vómito, debido a que ya hablamos con el farmacéutico, ya saben qué es lo que les va a funcionar. Tenemos contacto con los pacientes todos los días y se les maneja con respecto a los agentes. Si uno está funcionándolo bien, se le conserva. Si alguno está poniéndolos, por ejemplo, somnolentos, se habla con el farmacéutico para que se los cambie. Nosotros hacemos todo lo que podemos para ayudarlos con su nutrición, a aumentar su apetito o, por ejemplo, decidir si en un momento dado les conviene la nutrición parenteral total. Muchas veces los pacientes experimentan, por ejemplo, mucha náusea y entonces se les dan antieméticos. Nosotros hablamos con los proveedores sanitarios, ya sea que los programamos o hablamos con los pacientes de que incluyan los antieméticos 30 minutos antes de la comida, porque muchos de los pacientes les da anorexia y a otros es como por una náusea subyacente que les da la anorexia. Entonces les decimos a los pacientes, ¿se puede usted tomar el antiemético media hora antes para que le ayude con el apetito? Nuestra asesoría principal se relaciona con lo que pueden hacer para aumentar su ingesta y lo que es más importante, para llevar sus recomendaciones a los equipos y ayudarles a calcular sus necesidades proteicas y calóricas. Y también, por ejemplo, podemos en un momento dado hablar con el farmacéutico o con los proveedores sanitarios para que el paciente reduzca la dosis y pueda con esto manejar mejor los síntomas. Pues muchas gracias por la brillante respuesta. Y pues con esta última intervención, pues quiero dar por concluida esta mesa redonda. Se quedan muchas preguntas pendientes. Estamos cerrando con 387 personas conectadas de más de 10 países de Latinoamérica y también entre hematólogos pediatras, hematólogos de adultos, internistas, nutriólogos, muchos nutriólogos, químicos, biólogos, enfermeras. La verdad es que este tema ha sido muy exitoso en cuanto a la participación, la asistencia y estas excelentes respuestas en esta mesa redonda. No me queda más que agradecerles nuevamente a los tres por su apoyo en esta sesión y pues dejamos abierto esta parte final. Nuestra presidenta, la doctora Ángeles del Campo, nos dará el final de la sesión. Muchas gracias. Muy buenas noches nuevamente. Pues voy a terminar como iniciamos, que el día de ayer fue el Día Mundial de la Obesidad y pues que es un llamado urgente para prevenir y cuidar la salud.
cuando presentaba el doctor Vera, me proyecté en muchas cosas del origen de la obesidad, de lo que él nos platicaba, así que pues tenemos que, este tema fue muy interesante. Muchas gracias a los tres ponentes, a la coordinación del doctor Pedro Zárate. Realmente, como él bien mencionó, hubo asistentes en 13 países y casi 400 asistentes, así que pues lo que hoy nos compartieron de conocimientos pues va a ser de mucha utilidad para todo los hematólogos tanto de México como de América Latina y las áreas afines a la hematología. Así que pues muchísimas gracias por haber llevado desde el camino de la desnutrición hasta la obesidad, que pues como todos los extremos son malos y bueno, nos dieron pues conocimientos muy importantes para aplicarlo con nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con un tema tan importante. Gracias. Encantado. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.